Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este sábado que Donald Trump le dio un ultimátum tanto a su gobierno como al ruso para poner fin a la guerra máximo en junio, una afirmación no confirmada por las demás partes. Esto mientras continuaron los ataques rusos con unos 400 drones contra infraestructura energética ucraniana. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que esperan que las conversaciones nucleares con Estados Unidos continúen, pero establecieron líneas rojas. Aseguraron que seguirán enriqueciendo uranio con fines civiles y que no desmantelarán su programa de misiles balísticos. En Haití finalizó el mandato del llamado Consejo de Transición, un órgano de 9 integrantes que buscaba frenar los enfrentamientos entre las pandillas y convocar a elecciones. La nación caribeña queda en un limbo político sin que se haya anunciado si el Consejo extiende su mandato o quién tomará el poder. Damos inicio hablando de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo este sábado que el gobierno de Estados Unidos presionará a ambas partes para que la invasión rusa termine en junio. Según Zelensky, el gobierno estadounidense propuso continuar con las conversaciones la próxima semana. Afirmaciones que no fueron confirmadas ni por Washington ni por Moscú. Esto mientras este sábado Rusia volvió a lanzar un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana con 400 drones y 40 misiles. Ampliamos en el informe. Las llamas arrasaron un almacén cerca de Kiev tras otro ataque nocturno con drones rusos. Una espesa columna de humo se elevaba hacia el cielo mientras los equipos de emergencia acudían al lugar. En la capital, Kiev, los residentes volvieron a refugiarse en las estaciones de metro, que se llenaron mientras las sirenas antiaéreas resonaban por toda la ciudad. Una rutina que resulta dolorosamente familiar tras 4 años de guerra. Muchos no entienden por qué las negociaciones de paz siguen estancadas. Cuando ellos comprendan, aunque sea un poquito, nuestra realidad, quizás solo los cortes de luz durante el frío glacial, quizás entonces entiendan cómo sobrevivimos aquí. No deberían ser bombardeados, nada de drones Shaheds, nada. No es lo más importante para ellos. El gas y la electricidad, quizás entonces entiendan cómo deberían hablar con Rusia durante las conversaciones de paz. Los rusos nos hacen vivir en condiciones inhumanas, sin calefacción, sin electricidad, durmiendo en el metro. Más al oeste, misiles y drones golpearon infraestructura energética en Lviv, incluidas 2 centrales térmicas. Las centrales nucleares de Ucrania se han visto obligadas a reducir una vez más la producción de electricidad, dejando a gran parte del país sin suministro en condiciones de frío extremo. La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que el daño es un retroceso peligroso. Las centrales nucleares de Ucrania han vuelto a reducir su producción después de que la reanudación de actividades militares afectara a subestaciones y desconectara líneas eléctricas. El director general reitera su llamado a la moderación. El empeoramiento de la situación de la red eléctrica compromete la seguridad nuclear. Mientras Ucrania calcula el costo de otra noche de ataques, el presidente Volodymyr Zelensky afirma que Washington está presionando para alcanzar un acuerdo de paz antes de junio, revelando que Estados Unidos ha propuesto nuevas conversaciones con Rusia para la próxima semana. Hablamos ahora de Irán porque solo un día después de participar en las negociaciones indirectas en Omán, el canciller iraní Abbas Araghchi abogó por continuar pronto los diálogos nucleares con Estados Unidos. Sin embargo, insistió en que Teherán no está dispuesto a renunciar a su programa de misiles balísticos ni a comprometerse con dejar de enriquecer uranio, un proceso que la República Islámica reivindica para uso civil. Donald Trump había calificado el viernes de muy buenas las conversaciones con Teherán. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Las conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. Las negociaciones de ayer se centraron exclusivamente en el tema nuclear. Los estadounidenses no plantearon ningún otro tema. Las negociaciones se realizaron de manera indirecta a través del Sultanato de Omán y acordamos discutir únicamente el tema nuclear.
un punto que se respetó en las conversaciones de ayer en cuanto a la no proliferación de enriquecimiento. Esto está fuera del alcance de las negociaciones para nosotros. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. Trump mantiene de su lado la idea de que Irán desea realmente un acuerdo. Tuvimos muy buenas conversaciones sobre Irán. Parece que Irán tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero creo que Irán realmente quiere hacer un trato y así debería de ser. La última vez decidieron no hacerlo eventualmente, pero creo que ahora lo sienten probablemente distinto. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina a una armada en la región. En otras noticias hablamos de Pakistán, donde las autoridades arrestaron a 4 sospechosos por el atentado del viernes, que dejó 31 víctimas mortales y fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico. Entre los capturados se encuentra el que es considerado el autor intelectual de los hechos que ocurrieron en una mezquita chiita a las afueras de Islamabad. Este sábado se llevaron a cabo varios de las honras fúnebres de las víctimas. Vamos hasta Gaza. Desde la reapertura parcial por parte de Israel del cruce de Rafah, principal punto de entrada o salida desde o hacia el enclave palestino, varios gazatíes en el exilio desde el inicio de la guerra o trasladados por razones médicas vuelven a su tierra. Pese a la falta de ayuda humanitaria y la destrucción, muchos desean reunirse con los familiares que no pudieron refugiarse en el exterior. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. La reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, un hecho que marca el derecho al retorno para muchos palestinos, tras meses o años de exilio debido a la ofensiva israelí contra el enclave. Esta mujer gazatí se reúne con su esposo en Gaza tras 2 años fuera. Salí de Gaza para recibir tratamiento en Egipto. No había tratamiento para mí en Gaza. La única solución que me daban era amputar mi pierna. Cuando llegué a Egipto fui llevada en ambulancia, me trataron y me ingresaron en hospitales. El cruce de Rafah es el único punto de salida y entrada para casi todos los de más de 2 millones de residentes de Gaza. Pero los movimientos de personas siguen limitados. El jueves, solo 21 palestinos pudieron ingresar al enclave palestino. Pese a los niveles de destrucción y la falta de ayuda humanitaria, muchos refugiados desean reencontrarse con su tierra y sus seres queridos que permanecieron en el territorio bajo asedio. Le hice un juramento a Dios que en el momento en que se abriera el paso, estuviera donde estuviera, regresaría a Gaza descalza hasta llegar a la tienda de mis hijos. Y gracias a Dios lo hice. Muchos esperan todavía el permiso para regresar. En Egipto son entre 80.000 y 100.000 gazatíes en exilio, cuando mientras apenas 150 a 200 personas estarían autorizadas de transitar por el cruce fronterizo de Rafah. Vamos a Europa porque España y Portugal se preparan ante la llegada de la tormenta Marta apenas días después de que las severas inundaciones causadas por las intensas lluvias provocaran la muerte de 2 personas. Toda la península ibérica se mantiene en alerta ante un temporal que no da tregua y que ha provocado el cierre de vías y la evacuación de miles de personas. En Portugal, mientras los electores deben votar el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en estado de calamidad que fue declarado en más de 60 zonas del país. Nos lo cuenta Jesús Yajure. España y Portugal emiten advertencias ante las tormentas que afectan a toda la península ibérica y que han causado severas inundaciones, cortes de vías y forzado la evacuación de miles de residentes. Portugal extendió el estado de calamidad a más de 60 zonas ante el riesgo de nuevas inundaciones de sus ríos, tras el paso de la tormenta Leonardo que mató al menos a una persona. La Agencia Española de Meteorología, AEMET, alertó de más lluvia y nieve ante la llegada de la tormenta Marta. En los últimos días, las lluvias han afectado
268 carreteras, más del 80% de estas en Andalucía, donde 11.000 personas han sido desalojadas de varias localidades cubiertas por las aguas. El presidente de la Junta Local dice que los daños a las cosechas son catastróficos. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias en nuestro sistema productivo y de pérdidas millonarias en nuestras infraestructuras. El presidente del gobierno español sobrevoló el viernes vastas zonas afectadas por las inundaciones y dijo que se avecinan días difíciles ante los pronósticos de intensas lluvias. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o dos, que podía ser para más. Porque tenían que estudiar sus suelos del pueblo para ver la seguridad que tiene para poder volver allí los ciudadanos. Pero en Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda y han tenido que dejar las puertas abiertas porque es que no pueden quitar agua porque tal como entra sale por la puerta. En Portugal, donde las fuertes precipitaciones han llevado a 3 municipios a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, las autoridades han desplegado a más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas. Cambiamos de tema. Haití quedaría a partir de hoy en un limbo político. El mandato del Consejo de Transición en la nación caribeña finaliza este sábado sin que se haya anunciado un proceso electoral ni si la misión se extiende. El órgano de 9 integrantes fue establecido en 2024 para acabar con la violencia de las pandillas y convocar a comicios, 2 cosas que hasta el momento no han ocurrido. Los detalles en el siguiente informe de Albert Naya. Comenzó el limbo en Haití, después de un periodo de transición que se instaló en abril de 2024 tras la dimisión del primer ministro, Ariel Henry. El país no ha visto mejoras a la hora de frenar la violencia o convocar a elecciones. Un mandato del Consejo Presidencial de Transición marcado por un deterioro aún mayor de la seguridad, sospechado de corrupción y donde las disputas políticas internas son el denominador común. Por ello, el sheriff de la región quiso decantarse por uno de sus miembros. Dado que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del primer ministro Fils M en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre. Por el momento, el Comando Sur estadounidense ya tiene su presencia en la zona. 3 buques del Pentágono que atestiguan una puja por el poder con un ganador impredecible, mientras la ONU se resigna a mirar el 1 de abril como fecha para la llegada de su misión de apoyo y mirar lo que dice la Constitución del país. Si no toman una decisión, sabemos que la Constitución prevé que el primer ministro continúe en el cargo. Necesitamos una autoridad y un gobierno lo suficientemente estables. No podemos permitirnos la inestabilidad política cuando ya la tenemos en el ámbito de la seguridad. Esperamos ver cuál es el escenario. So we will wait to see what's the scenario. Un escenario donde reina la ley del oeste, en medio de violencia entre grupos y operaciones militares contra unas pandillas que siguen controlando el 90% de la capital. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump rechazó responsabilizarse por haber publicado un video de inteligencia artificial que muestra a los Obama como gorilas y a varias figuras demócratas en el cuerpo de otros animales de la selva, mientras él encarna al Rey León. Ante las críticas por racismo, el republicano se explicó así. No me equivoqué. O sea, reviso muchísimas cosas y al principio estaba bien. Tenían esa publicación. Supongo que fue una imitación. Por cierto, cubrieron a mucha gente. Si ves de dónde salió, supongo que fue una imitación del Rey León y sin duda fue una publicación muy fuerte en cuanto a fraude electoral. Nadie sabía que eso estaba al final. Cerramos en la ciudad italiana de Milán, donde unas 5.000 personas salieron a las calles para protestar en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno y contra la participación del Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos, ICE, que acompaña a la delegación de la Unión Americana. La movilización fue convocada por el llamado Comité Olimpiadas Insostenibles, que es una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán. Los manifestantes marcharon con eslóganes como "Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas", al tiempo que otros llevaron árboles de cartón para protestar por la tala masiva para construir las pistas de esquí. Esto ocurre luego de la ceremonia de apertura del viernes y este sábado ya se otorgaron las primeras medallas en algunas de las competiciones.
Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.